Amigos, amigas de Triple R, muy buenas tardes. Hoy es jueves 12 de mayo del 2022. Muchas gracias por su atención, por regalarnos unos minutos para esta plática que tendremos con el diputado Enrique Laviada Cirerol, hoy presidente de la mesa directiva de la 64 legislatura. Diputado, muchas gracias por atendernos. Pues al contrario, Paco, muchas gracias por invitarme a este espacio de Triple R. Cuéntenos, ¿qué está pasando en la legislatura? ¿Está en un desorden, un caos político? ¿Qué pasa? Se trata de yo lo dije en la tribuna, se trata de la incapacidad del grupo mayor, que hasta hace poco era el grupo mayoritario en el Congreso, me refiero a la bancada de Morena. La bancada de Morena, Paco, tenía la responsabilidad de conducir el Congreso. Es la bancada del partido en el gobierno, en el Estado. Es la bancada que tiene a el gobierno de las principales ciudades del Estado. Es la bancada del gobierno federal, que está en manos de Morena. Es decir, tenían todas las condiciones para conducir la vida del Congreso. Sin embargo, los pleitos internos en Morena, su encono, esta forma peculiar de existencia de Morena, en un sistemático y permanente estado de conflicto, entiendo yo les dificultó la conducción del Congreso. Cambiaron de jefe de bancada, excluyeron a personas. Era Imelda Mauricio. Imelda Mauricio. Que la anunció el mismo gobernador. Exactamente, la sacaron, por cierto, la sacaron de fea forma, no solo no cuidando las formas, sino de fea forma. O sea, de fea forma le sacaron los muebles. Le sacaron sus objetos personales al pasillo, una cosa que se hace con el afán de denigrar a otra persona, ¿no? Entonces, todos estos conflictos, aunado a la falta de capacidad política, a la falta de experiencia, a la falta de estrategia, a la falta de agenda, nunca conocimos la agenda legislativa de Morena, pues provoca un caos. Cuando un grupo mayoritario tiene la responsabilidad de conducir un Congreso y no tiene agenda, no tiene orden, no tiene estructura, no tiene liderazgo, no tiene línea política, pues obviamente va al fracaso, ¿verdad? Entonces, el fracaso de Morena en el Congreso, pues el costo que tuvo este fracaso, pues fue el desorden del Congreso. ¿Qué pasó entonces? Pues que hubo un reacomodo de fuerzas, algunas diputadas dejaron la bancada de Morena y entraron en comunicación con nosotros, digamos, con las bancadas de oposición en el Estado, y pues logramos, como ya se ha mencionado en los medios desde el día de ayer, una nueva mayoría en el Congreso. ¿Una nueva mayoría de 20 o de 21 diputados? Es una nueva mayoría hasta este momento de 19 diputados, de 30. ¿No está el Cepillo Figueroa? No. ¿Que es del PT? El diputado Figueroa, que todavía es del PT, parece que él está organizando un partido local, una cosa así, pero por lo pronto sigue en el PT. Él le está entregando su voto al bloque oficialista, digamos. El Verde igual, el partido de Encuentro Social o Solidario, no sé cómo se llame ya, el PES, también tiene otro voto que se lo otorga al bloque oficialista. Y se trata de 11 votos, ¿eh? Y 19 votos de la nueva mayoría. Esto nos permite tomar decisiones. ¿Contaba 21? No, lo que pasa es que hubo votos. Sí, sí. ¿8 o cuántos del PRI? Hubo un momento en el que, por ejemplo, la diputada del Verde se abstuvo. Entonces, cuando un diputado se abstiene por reglamento, esa abstención se suma a la mayoría. Es como una forma de votar con la mayoría, pero sin votar con la mayoría. Sí, pero cuando pregunté y me dijeron, ya hay una
super mayoría Sí. que va a enfrentar a la super delegada. Me dijeron, están los del PRI, Sí. los del PAN, Sí. los del PRD, Sí. que son 3 del PRD Sí. y 3 del PAN. Así es. 6. 6. Luego 4 de Nueva Alianza, 2 del PT. 2 del PT. 2 del PT, Sí. son 6 y 4, 10. 4 de Nueva Alianza. Sí, 4 de Nueva Alianza y Sí. 3 del PAN Sí. y 3 del PRD son 10. Sí. 2 del PT, Sí. 12. ¿Y 7 del PRI nada más? Así es. ¿Son 7? Sí. ¿O son 8? 7, sí. 8. Eso Eso me da 20. 20 votos. Sí, exacto. 20. Que es suficiente para hacer la mayoría Lo que se calificada llama mayoría calificada, sí. para las reformas. Sí. Y esta nueva super mayoría, el super órgano opositor, ¿está contra el gobernador? No, lo hemos dicho en la tribuna ya no sé cuántas veces, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que estamos en la más absoluta disposición de colaborar con el gobernador. Esto no sucede frecuentemente, ¿verdad? Los gobernadores con mucha frecuencia se enfrentan a congresos que son mayoritariamente distintos a su partido. Entonces yo digo, bueno, un gobernador que está escuchando, que desde el Congreso le dicen queremos colaborar contigo, te queremos apoyar, te queremos respaldar, incluso se ha utilizado un término, te queremos empoderar desde el Congreso, reservándonos el derecho de disentir o de discrepar de aquello que no nos parezca correcto, ¿verdad? Pero esto de entrada yo creo que es una situación que podría ser muy cómoda para el gobernador. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta positiva de parte del Ejecutivo y en cambio hemos tenido una injerencia de un actor político que no tendría por qué tener ninguna injerencia en los asuntos, por ejemplo, del legislativo. Yo digo que tampoco del Ejecutivo local, que es Verónica Díaz, la delegada del bienestar en Zacatecas. Lo digo aquí porque lo hemos dicho en la tribuna, hemos hecho alusión explícita a su persona. La respuesta de la diezmada bancada de Morena ha sido una respuesta sumamente tibia, sumamente débil, que se refiere frecuentemente a las razones de género. Yo lo he dicho y aprovecho para decirlo en este momento, nosotros no estamos, digamos, cuestionando su papel porque sea mujer, estamos cuestionando su papel porque no tiene por qué meterse, sea mujer o sea hombre. A ver, diputado, ustedes dicen que se mete, que tiene injerencia indebida en el gobierno y en la bancada. Pero ¿por qué dicen que ella es la que manda en el gobierno? ¿Qué pruebas tienen de que influye en la toma de decisiones? Lo hemos visto, o sea, son cuestiones que se hacen muy evidentes en las giras, son cuestiones que se hacen evidentes. Pero que vaya a la gira no quiere decir que ella mande. No, yo lo sé, pero el otro día me decía un diputado que tienen una especie como de código, ¿no?, de comunicación. Cuando hay alguna pregunta de los ciudadanos, de la gente, y el gobernador tiene que contestar, con mucha frecuencia acude a la mirada de la funcionaria federal para ver si hay anuencia o no respecto a lo que va a hacer. Todas estas cosas en política cuentan mucho, ¿no? Si lo que me preguntas es si a mí me consta personalmente, no. Sin embargo, sí conozco su manera de pensar, conozco su manera de actuar políticamente, conozco el estilo político, y es el estilo político del gobierno federal. Es una copia de lo que hace López Obrador en muchos aspectos de la vida pública, ¿verdad? Y sé que son, porque la he escuchado también. Tú recordarás que pues yo participé junto con David en distintas jornadas electorales, en 3. Entonces conozco su manera de proceder, ¿verdad? Y por eso mi interpretación es una interpretación política, es que ella tiene injerencia en el gobierno. Porque en el Congreso sí, Priscila
incluso Imelda ayer dijo, Sí. me mandaron decir de Sí. parte de Sí. esta persona, Sí. de parte de ella sí, Sí. metía, mandaba instrucciones a la bancada de Morena, pero yo no he oído a ningún secretario que diga, No, pues los me, corren. me mandó decir Verónica, Sí. sí he oído que dice, la contadora Julieta Sí. del Río mandó decir que se hace esto en la función pública. Sí. Sí, son- Ahí sí hay evidencias de Sí. una injerencia, Sí. pero de Verónica, la verdad, no he oído más que las quejas de ustedes. Sí, por lo que nosotros nos enteramos, ¿verdad? Por lo que nosotros sentimos, apreciamos, observamos que está sucediendo, ¿no? Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación del gobernador que nos indique otra cosa, ¿verdad? Que nos diga, a ver, no piensen así, ¿verdad? Eso también es cierto. El que gobierna soy yo, ¿verdad? A ver, es más, a 8 meses de distancia, como te comentaba un poco fuera del aire, nosotros no tenemos un enlace institucional con el gobernador. O sea, yo como diputado no he hablado con el gobernador como parte de una bancada. Entiendo que en las otras bancadas es lo mismo, pero el asunto es que formalmente no existe no tenemos un interlocutor directo con el Ejecutivo. No tendría por qué ser el gobernador mismo, pues no se usa eso, ¿verdad? Lo que se usa es que un secretario, bueno, el secretario de gobierno, ¿verdad? O un subsecretario, o un coordinador de asesores, o un enlace exprofeso nombrado para realizar la tarea no existe. Entonces no tenemos ninguna versión oficial o institucional en contrario. Y eso también es sumamente revelador, ¿no? A ver, diputado, usted siempre ha sido muy allegado a Ricardo Monreal. Siempre él fue el que lo trajo a Zacatecas, creo. Tanto como eso no, llegué solito, pero aquí o nos llegó encontramos. a trabajar con él. Aquí nos encontramos. Yo no vine a trabajar directamente con Ricardo, vine con un proyecto privado, con un proyecto empresarial privado nuestro, pero estando aquí al poco tiempo, a los 6 meses de estar aquí en este trabajo, Ricardo entró en comunicación conmigo, porque en efecto nos conocíamos de la Cámara y teníamos buenos amigos en común, Oscar Levin, por ejemplo, ¿no? a quien usted conoce muy bien. Sí. Y platicamos entre los tres y finalmente al poco tiempo yo me incorporé al gobierno de Ricardo. Pero se identificó, o sea, a usted lo identifican Sí. como monrealista, Como ricardista. Sí. Ahora sí se dice, ¿verdad? Ya hay como que una diferenciación. Y ahora ya no entendí qué pasó, por qué usted era de la bancada de Morena y los mandó a volar a todos y mandó a volar al gobernador. Sí. ¿Fue porque le hizo algún agravio en la campaña? ¿Porque usted iba a ser el coordinador? ¿Porque iba a ser secretario de gobierno? ¿O qué no le cumplió David que motivó el rompimiento de Enrique Laviada con la familia Monreal y con el gobernador? No hay un rompimiento con la familia Monreal, tengo una muy buena relación con algunos de ellos, tampoco con Ricardo, sí con David, sí ha habido un distanciamiento, es evidente, y se dio justo al arranque de la campaña. Ahí yo sí tengo, digamos, las evidencias, ¿verdad? Yo fui crítico respecto de que la campaña de Morena se basara o se soportara con núcleos cercanos a los denominados servidores de la nación. Y que la estructura, y como pensábamos algunos integrantes de entonces de la campaña, y que la estructura debería ser una estructura completamente independiente, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contaminación, para evitar hacer lo que criticamos tanto tiempo, ¿no? La izquierda en México criticamos por décadas que se usaran este tipo de ejércitos oficialistas para apoyar las campañas del PRI. Ahí empezaron a surgir discrepancias con Verónica Díaz. Y ya para, digamos, arribar al momento de las decisiones en torno a los candidatos, en efecto, a mí me propusieron ser el jefe de la bancada de Morena.
Bueno, ser el número uno de la lista plurinominal, ser jefe de la bancada de Morena y liderar el Congreso para apoyar el gobierno de David Monreal. Cuando terminó la elección y se formuló la primera reunión de la bancada de Morena, fui excluido. Es lo que a mí me informaron, me lo informaron directamente. Fui excluido por indicaciones de Verónica Díaz. Y decidieron nombrar a Imelda Mauricio. Es decir, pues me hicieron a un lado, ¿no? Me marginaron. Y yo no acostumbro estar donde pues, no quieren que estés, ¿no? ¿Para qué forzar así las cosas? Entonces, pues decidí hacer un viraje. Un viraje tuvo que ser radical, tuvo que ser brusco, lo reconozco, hacia Movimiento Ciudadano, porque yo no tenía otra manera de resolver en ese momento este conflicto. ¿Qué tanto tuvo que ver aquel incidente del pellizco a la candidata de... Pellizco es un eufemismo, ¿no? De Juchipila? Es un eufemismo, ¿no? Porque yo recuerdo que Enrique Laviada proponía que el candidato pidiera disculpas a las mujeres y a la candidata. Dentro de la campaña se minimizó, internamente se minimizó el hecho. Yo tenía una opinión contraria, distinta, y finalmente en atención a mis convicciones, a lo que yo pienso y que siempre acostumbro a expresar, hice una publicación en redes sociales. Si no mal recuerdo son 11 palabras, las recuerdo bien. Estimado David, nunca es tarde para ofrecer una disculpa, humilde y sinceramente. Pensando en que se trató de un acto involuntario, cosas que suceden en los contingentes donde hay bastantes personas y demás. Y fue tomado como un agravio dentro de la campaña. Los círculos cercanos al entonces candidato, estos círculos de qué horas son las que usted diga. Pero usted era parte de la campaña, ¿no? Era el coordinador de la campaña. Un coordinador de papel. De papel. Y se comunicaba con el candidato por tweet. Las decisiones no estaban en el comité de campaña. Las decisiones estaban en donde se encontraba el cuartel de campaña de Verónica Díaz. Eso es real, esos son testimonios de la campaña, ¿no? Testimonios. Entonces, bueno, pues ahí evidentemente pues había visiones distintas de cómo hacer las cosas que se están reflejando ahora en el gobierno, justamente. Una campaña es una prefiguración de un gobierno, regularmente. Pero yo no entiendo si Verónica Díaz hubiera sido secretaria de Estado, diputada. Bueno, diputada sí fue, sí, aunque luego pidió licencia. Pero una experiencia como estratega política. No, yo no se la conozco. No, pues era su secretaria de David, era la que cargaba el portafolio. Sí, yo no le conozco virtudes estratégicas. ¿Por qué tanta influencia en David? No tengo idea. No tengo idea. Entiendo que es una persona en la que él confía, ¿verdad? Y en política pareciera que en estos tiempos donde no abundan las ideas, pues la confianza personal puede ser un valor muy importante para un político. Quisiera yo interpretarlo así, ¿verdad? Pero no tengo una respuesta exacta. Fuera Margaret Thatcher o fuera Merkel, no, pues tiene razón David en hacerle caso, ¿no? Bueno, opera muchos recursos, ¿no? Eso es cierto, o sea, son muchos cientos de millones de pesos los que la delegada del bienestar administra en el Estado, en un Estado con grandes carencias, y se trata en esencia de dádivas, de dinero, de apoyos sociales. Pero eso no es una estrategia. De herramientas ejecutivas. No es una estrategia, porque ahorita David tendría el primer lugar de popularidad. Eso es importante. Es decir, yo creo... ¿Gastan el dinero? Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo pienso, porque usted me preguntó qué virtud vería en ella, ¿no? Yo pienso que él ve esta virtud, pero no necesariamente es que así sea en la realidad, ¿verdad? Evidentemente no funciona. Y
Y yo diría, en ese debate, en esa discrepancia, pues yo creo que yo tenía razón, ¿verdad? Porque por más dinero que manejes, si no tienes una estrategia política, pues lo tiras, lo tiras. Pensando en política, ¿verdad? Socialmente, pues tendrá algún beneficio, pero pensando en política, en elecciones, no da resultado. Él es el lugar 32 de 32, y no está más abajo porque no hay ya no hay más, pero ya va en un dígito, ¿eh? O sea, ya solo uno de cada 10 lo respalda. Y no es difícil pensar que en un estado como el nuestro de Zacatecas, ese uno de cada 10 pues sean básicamente empleados de su gobierno, ¿no? Que a lo mejor lo respaldan de mala gana, porque hasta donde yo sé, también hay una campaña ahí bastante fea pero de en terrorismo la laboral. encuesta que yo vi de Mitofsky, donde ya lo dejaron en último lugar, Sí. son 17 puntos que tiene de diferencia entre el 31 Y el 32, sí. Pero todavía tiene 23% de apoyo. Pero remontar ese 17% es muy complicado. Implicaría estrategias. No hay estrategias. No hay estrategias de gobierno, no hay una visión. Esta cuestión que alguien le vendió, yo no sé quién, tampoco lo sé, esto de la nueva gobernanza ha sido una auténtica vacilada, ¿verdad? Una auténtica vacilada. ¿Qué es nueva gobernanza? No hay ninguna definición visible de ese asunto. Nueva gobernanza. ¿Qué es nueva gobernanza? No pagarle a los maestros, eso es nueva gobernanza. No pagarle a los pensionados, quitarles el aguinaldo a los pensionados en el Estado, eso es la nueva gobernanza. Entonces les surte un efecto inverso a su propósito. Entonces, este pleito de Enrique Laviada, en el que ya convenció a la mayoría de diputados para protestar contra la forma de gobierno de Morena, no es un pleito personal. No, por supuesto que no. Y además es un convencimiento mutuo, ¿eh? Es decir, es una coincidencia. Sí, es en favor de la gente. Es una coincidencia en favor de Zacatecas, sí. Estamos coincidiendo en favor de Zacatecas. No es un resentimiento personal. No, porque yo resolví mi discrepancia personal con el grupo de Verónica Díaz. Lo resolví pidiendo un espacio de participación en el Movimiento Ciudadano. Así lo resolví, yo no tengo nada pendiente por ese lado. Por cierto, quiero decir que lo resolví de una manera muy agradable. En el Movimiento Ciudadano encontré un ambiente propicio, amigable, respetuoso, de un nivel político muy interesante, con una idea de partido sumamente flexible. En Morena era muy incómodo. A ver, Morena cada vez que hacía un evento interno acababa a sillazos, ¿no? También en el PRD sí, y en, bueno, el Partido Comunista también. No, por supuesto. Pero en el Movimiento Ciudadano es muy agradable. Son fiestas las asambleas, son festivas, son alegres, son muy, muy amables. Es una forma de vida partidaria muy amable. Yo así resolví el asunto de mi discrepancia. Las fiestas no son en el Palacio de Monterrey. No, con la princesa y princesa. A la última que yo fui a la asamblea que fue en el Hotel de México, en estos que diseñó Alberto Castillo, que son espacios además hermosísimos, son espacios muy amplios, ¿no? Y generalmente hay música, hay un muy buen ambiente, hay la oportunidad de hablar, de intercambiar ideas con personas muy inteligentes, de un muy buen nivel. Así lo resolví yo, ¿sí me explico? Entonces no está en juego eso. Lo que está en juego, en efecto, es qué vamos a hacer. Y vuelvo al principio, a la primera pregunta. En efecto, perdimos tiempo, pero no vamos a perder más tiempo. La nueva mayoría no va a perder tiempo para ya dictaminar sobre asuntos que son clave para la vida pública de Zacatecas en el próximo año. Pues esto que provocó Verónica Díaz de la superoposición, los platos rotos los va a pagar el gobernador, porque ayer llegó una iniciativa y no le hicieron caso. Así es. ¿Por qué? Pues porque se tenía que resolver la crisis interna. Resuelta la crisis interna, yo puedo adelantar en el programa, Paco, que el punto número 1 de la próxima sesión del martes, que ya voy a presidir, es la iniciativa del gobernador, con la idea de turnarla
y dictaminarla a la brevedad posible. ¿Y a qué se refiere? Es sobre transporte, sobre movilidad. Sobre el segundo piso que movilidad tiene muchas cosas, está bien, la vamos a ver, hay cambios en la estructura administrativa de las instancias o instituciones encargadas de estos temas del transporte, la movilidad, la vamos a revisar, la vamos a enriquecer. Hay otra iniciativa ya ingresada en el Congreso, la ingresó el diputado Guadalupe Correa del PAN. En fin, vamos a trabajar fuerte. Y pues quienes se quieran quedar en el callejón, quienes se quieran quedar en modo conflicto, pues ahí que se queden, ¿verdad? Hay dos iniciativas que creo que le interesan mucho al gobernador. La del ISSSTE, la del ISSSTESAC. La del ISSSTESAC, sí. Y sobre todo la del refinanciamiento de la deuda. Sí. ¿Hay posibilidades de que pase? Sí. Sí, digo, obviamente tenemos que conocer su propuesta, no la conocemos. Sabemos de su interés, pero aún no tenemos nada en la mesa formalmente. Pero estamos perfectamente claros que son dos temas claves de la agenda en los próximos tiempos. Y el gobernador debe tener la certeza de que lo vamos a resolver de una manera institucional, positiva, colaborativa. Y ahora ya lo podemos demostrar, ahora ya no tenemos obstáculos, ¿no? Ya no tenemos el obstáculo de su grupo, bueno, o del grupo de Verónica, que en lugar de buscar el acuerdo, de buscar... las Verónicas. De las Verónicas, que en lugar de buscar el acuerdo, en lugar de buscar el entendimiento con las otras bancadas, con las otras fuerzas, pues se dedicó a calumniarlas, incluso a insultarnos, ¿verdad? O sea, era sistemática esta actitud de insultar a las otras bancadas. Fíjate, a ver, le voy a decir ¿qué me reclamaron alguna vez a mí? Fíjate, le voy a decir qué me reclamaron. ¿Cómo le puede gustar a usted que le aplaude el PRI en una intervención? O sea, pues de eso se trata, ¿no? O sea, se trata de que si una fuerza política distinta a la tuya, porque el PRI es distinto al Movimiento Ciudadano y muy distinto a mí, porque yo tengo una trayectoria en la izquierda de casi 50 años, ¿verdad? Cuando los diputados del PRI han aplaudido algún discurso mío, yo siento que eso abona la pluralidad, ¿verdad? Quiere decir que es un pensamiento con el cual podemos compartir responsabilidades, proyectos. Imagínese nada más. De eso se trata la política. A ver, imagínese volviendo a mi amigo Ricardo Monreal. Pues yo creo que lo que más le gusta a Ricardo Monreal en el Senado es que propuestas que él hace sean apoyadas por la oposición, ¿no? Eso es lo que parlamentariamente se apetece, ¿no? Y que cuando se debata, pues se debata los temas de fondo, ¿no? Aquí hay un atraso una especie de tara ideológica, que todo lo que no sea Morena es pudrición, ¿no? Es una idea completamente absurda, pero hay que recordar que sí lo proviene el presidente, ¿no? Tenemos un presidente que se comporta de esa manera todos los días por la mañana. Y luego las réplicas, pues van siendo cada vez peores, ¿no? Cada vez más penosas. Entonces, esta nueva mayoría invita al gobernador a dialogar, a negociar. Así es. ¿Hay posibilidades? Yo subí a la tribuna en no menos de 4 o 5 ocasiones a solicitar un acuerdo para abrir una mesa de diálogo. La condición es que no lleve a Verónica. A ver, nosotros no pondríamos ninguna condición. ¿Qué cambia? Y aquí sí hay datos importantes. Yo subí 4 o 5 veces a la tribuna a pedir una mesa de diálogo con el gobernador para hacer una agenda común. Y me mandaron al carajo, ¿verdad? Me mandaron al carajo. Ahora al rancho de López Obrador. Al rancho de López Obrador. Ahora lo voy a plantear como presidente del Congreso. Es diferente. Porque yo digo que no vaya Verónica, debe ser una condición porque ha cambiado la actitud del gobernador ante los presidentes municipales. Ya ahora se muestra un poco más amistoso. Ayer fue a Pinos y
no, anteayer, y anunció una inversión de 60 millones. Pero le dijeron al presidente municipal de Pinos, va a haber 10 oradores, gente que va a hablar de la pobreza de Pinos, etcétera. 8 son servidores de la nación. Y digo al presidente, ¿cómo? ¿Y yo en qué? Pero que, ¿y el municipio? ¿Y el municipio? ¿Y el municipio libre? Tuvo que aguantar el presidente municipal 8 oradores con reclamos de que el PRI es el causante de la pobreza y la miseria y la marginación y todos los males de Pinos. Esa es una política equivocada. Entonces, si el gobernador va y se sienta con los diputados a discutir, pero lleva a un ejército de oradores, de empleados del gobierno federal. Bueno, ahí es donde la injerencia de Verónica Díaz deja de ser una versión y se vuelve testimonial, ¿no? Entonces, esa línea política, esa actitud es la que yo creo que ha colocado al actual gobernador en el sótano del ranking de mandatarios estatales, porque no se ve que él esté gobernando. Entonces ha perdido sus cualidades como político. Porque David no es tonto. Y además yo siempre he dicho, lo he dicho públicamente, o sea, sí tiene capacidad para gobernar, ¿no? Por supuesto, yo lo conozco muy bien. Había tenido durante muchos años una serie de cualidades, buenos sentimientos, que cuenta mucho en política, ¿eh? No abundan los políticos a los cuales tú les puedas encontrar los buenos sentimientos a primera vista, un muy buen toque con la gente, muy buen contacto con la gente. La gente, yo vi durante muchas campañas, o cuando él fue presidente municipal del lugar donde yo vivo, de Fresnillo, cómo la gente realmente le tenía un gran cariño como persona, una manera muy práctica de resolver situaciones, conflictos, que ahora pues no lucen, no se ven, que están ocultos detrás de un discurso repetitivo, monótono, que pretende ser una copia del discurso del presidente y que aquí no pasa. Hay que tener otro dato. Uno de los estados donde el presidente de la República tiene menor aceptación es Zacatecas. Sí, pero no es el último. No es el último, pero está entre los 5 donde tiene los menor. Panistas son los que no lo tragan. Los panistas son los más, o sea, Querétaro, Durango, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Ahora, como presidente de la mesa directiva, a ver si me mandan al rancho otra vez, ¿no? Tiene usted que acompañar al gobernador en los actos oficiales. Así es. El primero nos dice Mauricio, que el día 15, el día del maestro. Sí, se avecina el día del maestro de acuerdo con el calendario cívico, y se acostumbra que pues representantes de los poderes estén en ese tipo de eventos, que son muy importantes. Ahora con mayor razón, porque ¿Y si los lo maestros ponen en la esquina? No, ya no van a poder. No, pues son buenos, ¿eh? Sí, no, pero eso ya no se puede permitir. No lo vamos a permitir desde el Poder Legislativo. No, lo que a mí me preocupa es que no hagan un evento por temor a las protestas, ¿no? Yo creo que eso sería muy revelador de una situación de ingobernabilidad. ¿Qué sigue después del Día de los Maestros? Después del Día de los Maestros, pues que congregue a los poderes. ¿Cuál sigue? Que tenga yo en mente así fácilmente en la memoria, no. Mayo, junio. Junio, la toma de Zacatecas. En fin. A más de los actos protocolarios, yo creo que hay asuntos en donde tenemos que buscar la coincidencia urgente. El asunto del refinanciamiento es clave. Se trata de recursos frescos que podríamos tener si hubiera Yo creo que sí puede haber posibilidad de un diálogo amistoso entre el gobernador y el diputado. Si hay respeto del gobernador hacia nosotros, yo creo que se pueden lograr muchas, si hay respeto. Pero nada más le va a decir, nada más no traigas a Cuauhtémoc. Sí, porque entonces, ¿qué es lo que pasa
cuando un gobernador pretende asfixiar económicamente a un poder distinto, como es el legislativo o el judicial, tiene que terminar en problemas el gobernador. Digo, también los otros poderes, pero sobre todo el gobernador. Y yo no sé quién le ha aconsejado esto, probablemente sea la misma Verónica Díaz, pero es la peor política que se puede hacer en este momento. Los gobernantes quienes tienen la titularidad del Poder Ejecutivo en un país como el nuestro, con tan altos índices de violencia, tienen que apertrechar a las instituciones y no denigrarlas, ¿verdad? Ahogar económicamente al Poder Legislativo es terrible. Bueno, hoy los diputados de Morena, hoy mismo, amenazan, fíjese nada más, diputados, en este caso de Morena, o sea, miembros del Poder Legislativo, que le exigen al Ejecutivo que le corte el presupuesto al Legislativo. Los de Morena, los del PES y el Cepillo. Para que incluso si no les pagan a los trabajadores y los trabajadores del Congreso no pueden cobrar, que no cobren, pero que el gobernador castigue ese poder porque se ha atrevido a funcionar. Porque lo que les interesa es el dinero. El dinero. Y para eso querían las herramientas. A ver, no entiendo, ¿verdad? O sea, son capaces incluso de vulnerar el derecho al salario de los trabajadores del Congreso. Dijo Violeta, ¿no? Les duele, les dolió, y esa es la revancha, por eso hacen el grupo. Sí. Porque les dolió. Porque ellos, es que cuando se habla de dinero, ellos piensan en esa mercancía que compra otras mercancías y que generalmente se mete al bolsillo, ¿verdad? Pero eso no es, hablando de un poder, eso no es. Son los recursos para que ese poder funcione, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, yo platicaba a la hora de la discusión del presupuesto mucho con Arturo Nale, ¿no? Y me decía, se nos están cayendo a pedazos las casas de justicia y no hace falta más que ir a un juzgado para darse cuenta, no hay computadoras, no hay sistemas de cómputo. ¿Y eso con qué se compra? Pues con dinero, ¿no? Los notificadores, uso el ejemplo del magistrado presidente porque creo que es de los que duelen, ¿no? La del fiscal. O el fiscal, ¿no? Estamos con él. Estamos discutiendo con él una estrategia de seguridad pública y tal, y estamos en un momento crítico de las definiciones y de pronto nos dice, pues es que no tengo ni para gasolina. Bueno, ya me imagino que salen huyendo los soldados y los otros se quedan sin gasolina. Como ayer en Michoacán, ¿no? Si van huyendo los ministeriales y van persiguiendo los malosos atrás y se les acaba la gasolina. No, bueno, pues ahí. Entonces es criminal eso. Es una política muy absurda, ¿no? Combatir a la corrupción así es la más grande estupidez. Es como decir, llega el paciente, le diagnostican cáncer, ¿y cuál es el tratamiento? Mátenlo. Pues sí, ¿no? O sea, es la política de López Obrador, ¿verdad? Ahí hay corrupción, en el aeropuerto hay corrupción, pues mátalo. Y entonces resulta que nos salió más caro matarlo que curarlo, ¿verdad? Es estúpido. Mátalo y el dinero que le daban, pásamelo. Y para que entonces hagamos otra cosa más cara, infuncional, es lo más absurdo. Y así es como lo quieren hacer aquí, ¿verdad? Diputado, vámonos. Muchas gracias por su atención. Al contrario. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Y pórtese bien, ¿no? Pórtese bien como presidente. Hago lo posible. Vamos a hacer una presidencia abierta. Porque si no lo van a denunciar penalmente, ¿eh? Sí, no, es probable. Ya ven cómo están las cosas ahora. Con eso de que ahora hasta los medios somos culpables de lo que está pasando, ¿no? Otro gran error, ¿verdad? Que un gobernante se pelee con los medios de comunicación de una manera tan absurda. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Y muchas gracias por su atención. Invitación. Y estamos pendientes de cómo se porte el diputado Laviada como presidente. Muchas gracias y hasta la próxima.